Mi profesión es microbióloga. Yo en Fresenius empecé ahorita en marzo, venía de trabajar en el banco de sangre de la UdeA, con sede pues en la clínica León 13, hoy alma mater, que se llama la clínica. Como lo decía bien la jefe, el intercambio plasmático, dependiendo de la institución, está encargado, ya sea, por ejemplo, ella es la encargada acá en la clínica, pero por ejemplo yo, por la experiencia que tuve en el banco de sangre de la UdeA, nosotros los microbiólogos de ustedes en el manejo de catéter y me encontraba, a pesar de que ustedes tienen información en manejo de catéter, que a veces no tenían ni idea qué era lo que tenían que hacer. Entonces fuera, digamos que el conocimiento puede que a ustedes no les toque, puede que no les toque aquí, pero pueden, digamos, llegar a otra institución que sí les toque hacerlo, que quede como ese conocimiento sobre el manejo de catéter y sobre el procedimiento como tal, para que no quede pues como en el aire, que ustedes les lleguen a hay una plasmaféresis o intercambio plasmático, y ustedes ya más o menos tengan las bases del manejo que es o el apoyo que recibimos de parte de ustedes. Como les decía la jefe, el intercambio plasmático se realiza o lo estamos realizando porque manejamos estas máquinas con la Amicus, que pueden ver ahorita. Les voy a mostrar como una imagen de lo que es la máquina como tal y del procedimiento. Lo que decía también la jefe es muy importante porque todo es una unión de varias fuerzas, empezando banco de sangre con la persona que maneja la parte de la máquina, tenemos la parte pues como de enfermería cuando nos apoya, pues en este caso ella es enfermera y tiene conocimiento de manejo del catéter, pero si no, cuando se maneja pues como en piso, y en la parte de enfermería, que lo hablaba ella, para la preparación de la albúmina, porque hay pues diferentes tipos de líquido de reposición. Entonces voy a arrancar pues como con el procedimiento, y es muy importante, digamos, que entender que la aféresis terapéutica, aféresis en general, es separación de los hemocomponentes, ya sea en plaquetas o en intercambios plasmáticos. Esta aféresis, separación de hemocomponentes, nos vamos a quedar o se va a extraer cierto hemocomponente de la sangre. En el caso de los procedimientos terapéuticos se extrae el plasma específicamente y se le retorna al paciente lo que es glóbulos rojos. Y hay que entender, digamos, un término que se ha venido como manejando mal y que actualmente pues quiero para que lo aprendan y lo sigamos manejando bien. Intercambio plasmático, que es la primera, se usa para la remoción de una porción grande de plasma, 1 o 2 veces el volumen circulante con fines terapéuticos, o bien para la eliminación del 63 al 72% del volumen de reemplazo. Entonces aquí empezamos como con el primer término. Todos estos procedimientos, o el procedimiento como tal, se llama intercambio plasmático. Plasmaféresis es diferente. ¿Qué es la plasmaféresis? Es la extracción de menor cantidad de volumen de plasma y sin la remoción, o sea, se extrae pero no se le repone a la persona. Plasmaféresis se le puede hacer a un donante sano. Intercambio plasmático son a pacientes. Entonces hay como que empezar a entender. ¿Por qué lo digo? Porque en una institución nos tocó con el banco de sangre, nos vigila el INVIMA. Entonces llegó el INVIMA y dijo, ay, es que aquí hacemos procedimientos de plasmaféresis. Entonces ahí mismo se tildaron y dijeron, bueno, ¿cómo así que hacen procedimientos de plasmaféresis? Y eso pues todavía no está aquí en Colombia, todavía como muy, está en pañales, apenas está como en decisión como de hacer ese tipo de procedimientos, que es con donantes y solamente extraerles el plasma. Entonces, revisando, ellos empezaron a pedir la papelería de la plasmaféresis cuando dijeron, no, qué pena, corrección, hacemos intercambios plasmáticos. Entonces es para que nos quede como muy claro el concepto. Yo sé, ya está generalizado y todavía muchos los decimos plasmaféresis, pero no, es intercambio como su nombre lo indica, intercambio ya sea se le extrae el plasma al paciente y se le retorna un líquido de reemplazo. ¿Cuáles son las indicaciones en general
de los intercambios plasmáticos. Esta modalidad terapéutica se utiliza en más de 80 enfermedades, ya sea para la extracción de aloanticuerpos, autoanticuerpos, inmunocomplejo, mediadores inflamatorios, toxinas exógenas, proteínas de un componente plasmático que está en exceso, por ejemplo en el caso cuando tienen los lípidos, tienen hipercolesterolemia, también se utiliza este tipo de procedimiento y es de un aporte especial del plasma. Quiere decir, por ejemplo, ya lo he dicho, se hace intercambio con reposición, ya sea de plasma o generalmente se utiliza de plasma o de albúmina. ¿Cuáles son las ventajas principales del uso del intercambio plasmático? Tenemos eliminación de mediadores de las enfermedades que circulan en plasma del paciente, permite la infusión de grandes cantidades de plasma normal cuando el líquido de reposición es plasma, alivia o elimina los síntomas de ciertos trastornos relacionados pues, como con complejos inmunes y se puede realizar en conjuntos con otras terapias, porque por ejemplo los intercambios plasmáticos no solamente se hacen en pacientes o en ciertas enfermedades, sino que se utiliza en terapia en conjunto y obviamente para la remoción de complejos inmunes, inmunoglobulinas, colesterol, albúmina, fibrinógeno, urea, generalmente algo que esté en el plasma abundante y que no debería estar ahí. ¿Qué es muy importante entender? Desde un tiempo para acá, a partir como de 1986, se creó esta organización de médicos y científicos que se llama ASPA, por sus siglas en inglés de American Society for Apheresis, y representa pues como una alta gama de profesionales involucrados ya sea en aféresis tanto de donantes como terapéutico, y ellos se reunieron y empezaron a hacer pues como una calificación o una categorización de todas estas enfermedades en las cuales se puede utilizar los procedimientos de intercambio plasmático y ellos llegaron a la conclusión de que hay 4 categorías. La primera categoría es toda aquella en que el procedimiento de intercambio plasmático está utilizado como estándar y que hay estudios que evidencian que sirve como el procedimiento como tal. Está la categoría 2, que son enfermedades en las que el recambio plasmático tiene una indicación aceptada como tratamiento y está asociado a terapia como de segunda línea. Las categoría 3, que son enfermedades en las que existe como una controversia en su utilización y los estudios no son suficientemente pues que digan que sirva o no, pero pues se utiliza y se puede como al final como el tratamiento, como digamos como por las últimas. Y una categoría 4, que son enfermedades que el recambio realmente no está indicado, no sirve y ni siquiera hay estudios pues como que esto los valide. Acá tengo pues como la misma tablita, sino que tengo ya ejemplos en cada una de las categorías que podemos ver que los intercambios plasmáticos son de primera línea. Por ejemplo, en esta primera categoría nos podemos encontrar donde vemos miastenia gravis, neuromielitis óptica, tenemos en rechazos de trasplantes, que esas son pues como la categoría 1, que está asegurado que sirve el procedimiento como tal. Tenemos en la categoría 2, que generalmente encontramos con tratamientos con como tratamiento secundario independiente de por ejemplo, encefalomielitis diseminada después de unas dosis altas de corticosteroides, todo dependiendo pues como de la enfermedad como tal, que se haya pues como indicado pues ese tipo de procedimientos. Tenemos como en la 3, pacientes con sepsis, insuficiencia multiorgánica, que a veces quieren como bajar esa respuesta inmune, y por último tenemos por ejemplo plasmaféresis en la categoría 4, una artritis reumatoide, que realmente pues no serviría este tipo de procedimiento. Bueno, esta sociedad americana también tiene otra calificación adicional a la categorización de 1, 2 y 3, y tiene como los grados de recomendación. Esto es un poquito como más complejo, igual es como para que lo conozcan porque esto es como más parte médica, pero estas guías ASFAS es una guía, son como 180 hojas donde muestran cada uno, y ahorita les voy a mostrar cada uno de las enfermedades en las que está indicada en su categoría, y muestra como el grado, que sería como un subgrupo que nos mostraría, por ejemplo, cuando es grado A1 es una recomendación fuerte y de evidencia de alta calidad, el grado 1B es recomendación fuerte y una
calidad pues como moderada en el desarrollo de este procedimiento. El grado 1C es una recomendación fuerte. Mire que los grados del 1 son los donde hay una recomendación fuerte, mientras que los que son de grado 2 ya son débil, pero pues se puede servir el procedimiento como tal. Aquí pues no sé si lo alcanzan a ver bien, creo que no. Tenemos pues como algunos ejemplos y esto los encuentran en las guías ASPA. Esta guía ASPA, la última que salió es en el 2019, se lo pueden con 2019 y está en inglés, pero hay una que es del 2013 que está en español, que ahí tiene como algunos cambios. Entonces podemos, por ejemplo, va a haber aquí una hemólisis autoinmune, anemia autoinmune hemolítica, dice que es recomendado el intercambio plasmático, está en categoría 2, que digamos que sirve, y está en categoría de 2C, en grado 2C, o sea, quiere decir que puede que sí funcione adecuadamente el procedimiento. Entonces estas guías ASPA son sobre todo para los médicos, para la indicación de los procedimientos como tal. Incluso en las guías como tal nos muestran las cantidades de sesiones que se le deben hacer al paciente y con qué líquido se recomienda, con qué líquido de reposición se debe realizar el tipo de procedimiento. Algunas patologías son algunos ejemplos que son muy comunes en el procedimiento o el uso de intercambios plasmáticos. Tenemos encefalitis aguda diseminada, síndrome de Guillain-Barré, síndrome de Gould-Pasteur, anemia hemolítica autoinmune severa, polineuropatía desmielinizante, cada una obviamente, como pueden ver, algunas asociadas pues como tal, ya sea síndrome de Guillain-Barré, la encefalitis que ya viene pues por una infección asociada a infecciones bacterianas, y otras que es por anticuerpos, por rechazo de todas mediadas, ya sea por anticuerpos o por la producción de algunas infecciones. ¿Qué ha pasado? Y yo ahorita lo comentaba con la jefe, por ejemplo, allá en el hospital Alma Mater, en estos momentos están realizando al menos 5 procedimientos diarios. Y eso va a depender obviamente como de las especialidades que haya. Allá específicamente es neurología, ahí está llegando mucho Guillain-Barré, está llegando mucho encefalitis, neuromielitis, todo esto. Y en un estudio, o algunos lo escuché pues como de un neurólogo que es conocido, me dijeron que se desató mucho a raíz de lo del COVID. Uno, porque muchos pacientes dejaron de tomar medicamentos, pues dejaron de consultar, dejaron de ir al médico por temor y dejaron de tomarse los medicamentos, y otros como a raíz o secundario a COVID. Hemos encontrado mucho Guillain-Barré, mucho después de COVID. Acá nos muestra más o menos las frecuencias de las sesiones. Generalmente por indicación médica son de 5 a 7 sesiones, dependiendo de las condiciones del paciente puede ser interdiaria o diaria, generalmente no se extiende más de ese tiempo. Entonces se muestra cada una pues como de las frecuencias que son como recomendadas en cada una de las patologías. Por acá también tenemos, en el caso por ejemplo de hipercolesterolemia, nos hemos encontrado pacientes que tienen el colesterol altísimo, y se les hacen 1 o 2 sesiones dependiendo de cómo funcione el procedimiento, porque digamos que en este caso no es como de primera línea. Obviamente lo que se trata, al igual que con la tirotoxicosis, tienen tan alto enzo en plasma que lo que quieren es bajar, no que quede en valores normales, pero sí que al menos se baje a un punto en que se pueda tratar médicamente, o en el caso de las tirotoxicosis que se puede hacer pues como la extirpación de la tiroides como tal. Entonces, por ejemplo, tenemos hiperviscosidad, que es por la producción de muchas proteínas séricas, tenemos esclerosis múltiple, tenemos púrpura trombocitopénica, tenemos miastenia gravis, a mí me ha tocado en el caso de lupus, que se ha hecho también, y obviamente lo que se dice aquí, casi todos estos procedimientos terapéuticos se hacen sobre todo por mediadores o por producción de anticuerpos. Entonces aquí muestra pues como ciertas frecuencias en cada uno pues como de los procedimientos. Tenemos obviamente lo que es también, y me decía la jefe que acá también se hace mucho por rechazo de trasplantes. Como bien saben, pues ese es un órgano que no es del paciente como tal, entonces para tratar de que se adapte como a eso y bajar como la carga de anticuerpos para que sea aceptado como el nuevo órgano. La neuromielitis óptica, que también es una que se ve bastante.
Y así hay un sinfín de patologías, como les digo, si quieren de pronto pegarle una miradita a las guías ASFA, es recomendado porque, como les digo, es una guía súper buena que te muestra las patologías como tal, si es bueno el tratamiento, cuánto tiempo se le debe hacer el líquido de reposición. Ya aquí entrando pues como a la parte un poquito técnica, no quería pues como aburrirlos con eso, pero para que más o menos conocieran el procedimiento que se hace en la máquina. Tenemos el paciente y la máquina tiene diferentes bombas donde lo que se hace es extraer la sangre del paciente, se activa pues la bombita de anticoagulante para que obviamente no se formen coágulos durante el proceso. ¿Qué hace la máquina? El proceso de apéresis se hace por centrifugación, por separación de densidades, lo más pesado se pasa a un lado, que serían los glóbulos rojos que se le retornan al paciente, y simplemente ¿qué se hace? Se extrae el plasma, que al final llega a un contenedor donde se elimina y está conectada también a la línea del fluido de reemplazo. Ahorita les voy a mostrar una imagen para que quede más claro, pero simplemente digamos que es un procedimiento muy sencillo para la máquina porque simplemente tiene que hacer la separación de la parte líquida de la sangre y los globulitos que se le retornan al paciente. Aquí es un dibujito que les quería mostrar. Este es el carrete o digamos que va en la centrífuga y donde se da el proceso de separación. Entonces mira que aquí ven una línea que es por donde entra la sangre total. Esto va súper rápido en la centrífuga, eso va a una velocidad muy alta, separa los hemocomponentes. Entonces mira que separa glóbulos rojos, que es la parte que está más oscura, y salen por una línea que se le retorna al paciente y separa la parte del plasma, que es el que nos interesa eliminar en el paciente. Entonces digamos que eso se da en esta camarita de separación que está dentro de la centrífuga del equipo. Acá es muy importante, digamos, que tengan conocimientos. Como te digo, esas son cositas que maneja pues sobre todo el médico, pero pues si en algún momento necesita el apoyo de ustedes o en el banco de sangre, que tengan pues más o menos una ideita. Acá nos muestra el cálculo que se hace en cuanto al volumen de sangre total, el volumen de plasma y el volumen de glóbulos rojos en un paciente. Aquí nos muestra que el volumen de sangre total se tiene en cuenta o se calcula por una constante. ¿Cuál es la constante? Aquí tenemos una tablita que son unas reglas de Gleicher y según el paciente, si es hombre, si es mujer o si es niño, para calcularlo, si la persona es gordita, si es delgada o si es un peso normal o si es muy muscular, esta sería la constante. Es muy complicado porque digamos que es muy subjetivo uno tratar de decir si una persona o es delgada o es gorda. Yo creo que ahí tendríamos que empezar a jugar como con el índice de masa corporal para definir qué constante sería en una persona. Un ejemplo, en el caso mío yo peso 65 kilos, la constante, pues yo creo que soy normal, sería 65 por 65 y nos daría el volumen total de sangre. Para el volumen o calcular el volumen de plasma, sería 1 menos el hematocrito, pero el hematocrito tendría que ser en número entero, no en el porcentaje, porque el hematocrito se representa en por ciento, sino que sería en el número entero. Entonces sería, por ejemplo, en el caso mío, un hematocrito de 39 sería 1 menos 0.39 por el volumen de sangre total que haya dado anteriormente. No sé si queda claro como para calcular. Obviamente aquí se calcula cuánto es el volumen total de sangre en ese paciente. Aquí sería para calcular de ese volumen de sangre total cuánto representa el plasma y cuánto representa como la parte globular. Es como para tener esa información. Obviamente con los niños es un punto aparte, aunque los intercambios plasmáticos también se hacen en niños, es de mucho más cuidado, es de tener más cuidado pues como con las características como tal, pero también hay una tablita adicional al peso o la cantidad pues como de la edad del paciente como tal. Que es importante entender, y a veces pues yo sé que eso es más como parte médica, pero para que tengamos conocimientos, la eficiencia de la remoción es mayor al inicio del procedimiento. ¿Qué quiere decir? Cuando arrancamos el proceso o iniciamos los procedimientos, es más eficiente el proceso porque apenas se está arrancando y se empieza a eliminar el producto de desecho como tal. Quiere decir que entre más, porque hay médicos que pueden decir, no, necesitamos a ese paciente sacarle 5.000, por ejemplo, porque está muy grave. No, lo ideal es tener claro el volumen del paciente, cuánto se le puede remover, y obviamente 5.000, pues ya al final
estamos casi que volviendo a remover y reemplazando lo que ya se había procesado. Digamos que eso es como la forma de entender. Ustedes arrancan los volúmenes de plasma, ahorita ya se los voy a mostrar, que se arranca con un porcentaje, y la remoción es muy buena, pues porque tiene disponibilidad de lo que hay en sangre y que tenemos que remover, pero pues a medida que se vaya finalizando el proceso y según pues como la cantidad de plasma a remover, no va a ser pues ya al final eficiente porque pues ya se hizo una remoción adecuada. ¿Qué es importante entender? Aquí tenemos el volumen de recambio de plasma, que serían generalmente está entre 0 y 3, que representan un porcentaje estipulado de plasma como tal. ¿Cuál es lo ideal y por qué está señalado el azulito? Que la remoción o el porcentaje removido se mueva entre 1 y 1.5 volemias del paciente, que van a representar un 63 a un 77% del plasma removido, para que no sea pues como el 100%, porque esto ya es demasiado pesado para el paciente y digamos que ya no sería terapéutico, y más si a veces estos procedimientos se los hacen diariamente. Que es importante entender también y que conozcan sobre esto, sobre las soluciones de reemplazo. Hay diferentes soluciones de reemplazo, tenemos soluciones cristaloides, expansores sintéticos, albúmina y plasma fresco congelado. Los que se utilizan sí o sí son la albúmina y el plasma fresco congelado. Soluciones, unos tienen unas ventajas y ciertos inconvenientes. Entonces tenemos soluciones cristaloides, como ventajas son de bajo precio, no tienen efectos secundarios y pues no hay riesgo de infección, pero no mantienen la presión oncótica, que es súper importante pues como a nivel sanguíneo. Los expansores sintéticos son de bajo precio, no presentan efectos secundarios, tampoco tienen riesgo pues como de infección, pero tienen una vida media corta y disminuyen pues como las proteínas plasmáticas. El que se utiliza de elección sí o sí, la albúmina, obviamente hay que entender que dependiendo de la patología se utiliza albúmina o plasma. Generalmente el plasma se utiliza con procesos trombóticos, o sea, púrpuras, donde hay algunas enfermedades que tienen implicaciones como de la parte de coagulación, pero generalmente se utiliza la albúmina. La albúmina no presenta riesgos, incidencia de infección, pues incidencia baja de efectos secundarios, pero que tiene desventaja la albúmina, y como le decía ahorita la jefe, es un precio muy elevado, es demasiado costoso, ocasionalmente puede producir pues hipotensión en los pacientes, náuseas, y depleta las proteínas plasmáticas. Que es importante, y lo que decía ahorita la jefe, es cuando se hace una solicitud de un intercambio plasmático, siempre que tenemos que estar sincronizados. Generalmente cuando se solicita un intercambio plasmático se tiene que revisar un hemograma del paciente, revisar porque se necesita entre todos los datos la hemoglobina o el hematocrito, y también revisar fibrinógeno, revisar el calcio. Ya les voy a decir por qué, como de primera mano, antes de empezar el procedimiento con estos pacientes. No sé si tengan adicional otros exámenes, generalmente es hemograma, fibrinógeno, a veces el tiempo de coagulación y el calcio, para como a ellos se les infunde anticoagulante para evitar pues como unas reacciones adversas. Entonces es muy importante porque digamos que en el caso propio me ha tocado que el médico ordena el intercambio, se manda a preparar digamos la albúmina y llegamos y dice, ay no, es que el catéter está como se ve como rarito, el paciente tiene fiebre. Entonces todas esas cositas hay que revisarlas, porque como bien dice acá, la albúmina es demasiado costosa y lo ideal no es que se lo cobren a uno o se lo cobren al paciente sin realizar el proceso, sino como digamos que estar en sincronía para realizar este tipo de procedimientos. En cuanto a el plasma fresco congelado, tiene las ventajas de que no baja las proteínas plasmáticas, aporta factores deficientes, generalmente como fibrinógeno, y es bajo en precio, pero el plasma digamos que corresponde a un riesgo de transmisión de infecciones, pues porque es el plasma donado pues de los donantes, y reacciones alérgicas que bien conocemos, pues que se pueden presentar por la infusión o la transfusión de plasma fresco congelado. Aquí digamos que son
la albúmina de diferentes presentaciones. Yo no creo que vengan albúminas así tan grandes, pues es una fotico viejita, sino que quería también mostrarles que ustedes conozcan, digamos, la parte de farmacia, como decía ella, que son los encargados de preparar la albúmina. Tenemos, por ejemplo, en un caso acá, tenemos una albúmina al 5%, es de 250 mililitros, tenemos una albúmina de 20%, de 50 mililitros y otra de 50 mililitros que está al 25%. ¿Para qué les traigo esto? Esto es como para mostrarles un ejercicio, es sencillito, es como una regla de 3, que lo que necesitamos es, la solución final será de 1000 mililitros con una albúmina al 5%, pero mira que tenemos, como ya les había mostrado acá, una albúmina al 5, otra al 20 y otra al 25, ¿cómo hacen, por ejemplo, los que están en farmacia para preparar este tipo? Porque ¿cómo se prepara la albúmina? La albúmina pues se hace en una cámara cerradita, generalmente lo que hace es albúmina que viene en esa presentación con solución salina, no tiene mayor cosa. Entonces, por ejemplo, en este caso, la albúmina al 25% contiene 12.5 gramos en 50 mililitros y la de 20 tiene 10 gramos de proteína en 50 mililitros. Nos están pidiendo, bueno, prepáreme 1000, pero con una albúmina al 5%, ¿qué se debía hacer? Entonces, si por cada 100 mililitros necesitamos 5 gramos de albúmina para que se cumpla ese porcentaje del 5%, para 1000, ¿cuánto necesito? Simplemente, pues como una reglita de 3, se necesitarían 50 gramos de la proteína o de la albúmina como tal. Dividiendo esos 50 gramos entre los 12.5 que corresponden al 25% y estos 10 gramos que corresponden al de 20%, necesitaríamos para 12.5, que sería del 25%, 4 vialcitos, y para esta del 20%, 5 vialcitos para la preparación, o sea, 5, pongámosle que sea necesitaría 5 de estas para preparar solamente un líquido de reemplazo de 1 litro, por así decirlo. Entonces, digamos que es como para que tengan conocimiento de cómo se prepara, o que es, digamos, donde entra pues como la parte como de farmacia en la preparación de esta albúmina. Y generalmente, pues imagínense que en este caso, que estas son 5 para un solo litro, ahora que a veces generalmente esos procedimientos son de 3000, y dependiendo de la presentación, a veces son hasta 10 frasquitos de esos, y sí, su costo realmente es alto para el procedimiento como tal. Accesos vasculares, pues yo creo que ustedes me darían como más cátedra a mí acá en esta parte, pues, pero lo poco mucho que yo conozco. Los intercambios plasmáticos generalmente se hacen por catéter o acceso venoso central o femoral, pero a mí me ha tocado que se hace por acceso periférico. Esta máquina tiene la opción, tiene obviamente 2 vías. En el caso de que sea periférico, en una sería de extracción y en otra sería de retorno. Me tocó un pacientico que no querían ponerle catéter porque le iban a hacer creo que si no estoy mal era una hipercolesterolemia, que le dijeron pues no, hagámosle 1 o 2 sesioncitas a ver si le logramos bajar pues como ese colesterol, y lo conectamos a nivel periférico. Entonces simplemente así como si fueran a donar las agujas, eso se consigue pues en farmacia, porque digamos que el kit como tal tiene esa adaptabilidad a ¿cómo se le dice? Esta partecita que se conecta al paciente. Entonces solamente se pedirían como esas 2 a farmacia, se conecta como si fuera a donar sangre como tal. Obviamente es muy restrictivo porque si el paciente no tiene venitas, pues sí o sí hay que poner catéter, pero se puede hacer de forma periférica. Y tenemos también por acceso venoso, ya sea central o femoral. Generalmente pues les gusta más el central que el femoral, pues por riesgo pues como a contaminación, y se tiene que quedar pues siempre mucho tiempito ese catéter. Que es importante, doble lumen, que los puertos sean separados para evitar pues como la recirculación, que sea de gran lumen, o sea que sea grandecito para que pueda permitir el paso adecuado y las velocidades que maneja el equipo. Generalmente todos estos catéteres yo creo que son muy parecidos a los que se hacen en las diálisis, entonces se puede utilizar porque me ha tocado pacientes que le hacen diálisis y después de la diálisis arranca con el intercambio plasmático. Que tenga una longitud
mínima, pues porque he visto catéteres, no sé, dependiendo como de la presentación del catéter, que son súper corticos aquí y no son tan buenos para el retorno, que sea firme, que no, pues, no permita como el colapso, que sea biocompatible, que sea resistente como a la infección y obviamente pues según el manejo del catéter pues pueden haber complicaciones, ya sea infecciosas, trombóticas y en cuanto pues al inadecuado manejo del catéter, que es importante. Digamos que yo siempre, pues, uno a veces generalmente recomendamos Majurca, pero pues Majurca es una marca, es como cuando uno dice cuando utiliza el Colgate y usted en su casa tiene Fortiden, pero generalmente se maneja el Majurca, que es muy buen catéter, funciona súper bien y a veces me ha tocado, a mí personalmente, que uno les pide a la jefe, ay jefe, venga, me colabora para la limpieza del catéter, súper bien, y al final del procedimiento tienen que parinizar. Pues, no sé, hay protocolos en que les dejan líquidos pasando por ahí para que no se vaya a coagular, pero otros que hay que parinizar y les pregunta, ¿y qué tengo que hacer? Y yo, entonces hay catéteres que indican, no sé si acá alcanzan a ver cuánta cantidad se debe infundir como de parina en cada una de las vías para mantenerlo parinizado. Yo estuve revisando varias guías acá en Medellín, pues yo le hablaba con la jefe, yo no soy experta en manejo de catéter, pero pues digamos con la experiencia que yo tuve allá en el banco de sangre sí veía que había muchos jefes súper juiciosos, comprometidos, porque sé que los cuidados del catéter no solo es para el procedimiento como tal, sino pues que es una vía de entrada de infección para el paciente, entonces es de mucho cuidado. Acá, esta es una guía para el cuidado de accesos vasculares en adultos, creo que es España, donde yo leí y dije, bueno, son cosas pues que son muy compatibles a lo que se utiliza acá en Colombia, que es muy importante y más que toda esta carreta que hay acá, el manejo, y lo digo, y ahorita se lo contaba a la jefe que me tocaba, por ejemplo, llegaba a piso a hacer procedimientos y, ay jefe, ya tienen todo, ¿me vas a ayudar a conectar? ¿Qué tengo que hacer? Yo, no jefe, pues ustedes son los que tienen esa, igual, pues uno de todos los procedimientos que ya hacíamos, uno veía unos jefes súper juiciosos que venían totalmente equipados, que ustedes piden, creo que es como no sé si les llaman como un kit donde tienen que tener el campo, donde tienen que tener su bata, sus guantes estériles, para la manipulación del catéter, tenía las jeringuitas porque hay que hacer permeabilización. Otra cosa súper importante que me tocaba ver, por ejemplo, cuando el catéter está heparinizado, la primera porción hay que retirarlo para no entrarle toda esa heparina al paciente. Me tocaba jefes que simplemente llegaban con un pañincito de alcoholcito, limpiaban ahí y ya, es que estoy listo. Y yo era como, yo jefe, ¿dónde está la jeringa? Necesitamos revisar permeabilidad y pues no tenían como todo eso. Y ahí es donde vamos, pues como que yo sé que pues digamos este es conocimiento, digamos, y digo que ustedes me podrían dar cátedra en el manejo pues como de este catéter, es súper importante. Revisar antes, uno quisiera que antes de que se hiciera el procedimiento se destapara el catéter y se revisara permeabilidad, porque muchas veces cuando nosotros llegábamos con la máquina a realizar el procedimiento, el catéter no funcionaba, estaba taponado, se hacían todas las maniobras habidas y por haber y nunca se podía recuperar y ya estaba la albúmina preparada, pero pues yo sé que a veces entre menos se manipule el catéter es mejor, pero lo ideal sería que uno revisara la permeabilidad del catéter antes de realizar los procedimientos para evitar pues como perder la albúmina como tal. No es muy común, pero puede pasar, porque muchas veces, y me tocó que cuando necesito el intercambio ya para el paciente, ya lo tenemos en radiología intervencionista, ya se lo pusieron, suban a hacer ya el intercambio, y a veces quedaba mal puesto el catéter, entonces eso nos ponían como a correr y la albúmina que se perdía, pues porque digamos que en el afán del médico por hacer el procedimiento no esperaba el tiempo prudente, que se revisara, que se hiciera pues como todo lo pertinente para mirar que esté funcionando adecuadamente el catéter. Entonces aquí es sobre todo eso que se debe hacer, pues como comprobar que el catéter esté bien colocado, evitar manipulaciones, lo que decimos innecesaria, para pues evitar contaminaciones, cómo se debe desinfectar, que esté en buena posición el catéter, que no esté enrojecido, que no haya signos como de infección y revisar como todas estas cositas, pero también es importante tener en cuenta que se debe tener pues como antes los 5 momentos que hice antes de entrar en contacto con el paciente, la limpieza pues como el lavado de manos y todo eso, en la manipulación pues como del catéter como tal. Aquí es importante
yo creo que lo más importante es esta partecita, mantener el catéter libre de patógeno, el catéter fijo y siempre permeable, porque digamos que el intercambio plasmático, una de las cosas más importantes en los procedimientos y para que sea exitoso, uno, la instalación del estuche, o sea, que el profesional que esté instalando o vaya a hacer el procedimiento instale adecuadamente el estuche, y el otro, el manejo del catéter, porque si está súper bien instalado el estuche pero el catéter no funciona, pues no se va a poder realizar el procedimiento acá. Digamos que en esta guía dicen que cuidados extraluminales, que es como por fuera del catéter como tal, la limpieza de la piel, la parte externa del catéter, el cambio pues del dispositivo de sujeción si aplica, el conectorcito y cambios pues como de los apósitos que se tienen para tapar el catéter, y los cuidados extraluminales que son los que se le hacen si hay que parinizar o si a esos pacientes los dejan como constantemente con líquidos para evitar que se coagulen. Y súper importante pues el manejo que se le debe dar a este catéter, que siempre sea pues como algo, tener el campo, ser estéril, tener todo, que se llegue todo el material, que se tenga todo el material ahí a la mano cuando se vaya a realizar como el procedimiento. Aquí me muestra pues como varios conectorcitos, que eso, ¿por qué lo traje acá a colación? Porque me tocó allá como por experiencia que dejaban sobre todo este catétercito, eso es para evitar pues como que entre el aire, se quede, y se pueden tomar muestrecitas de acá, pero no lo recomiendo. Recomiendo es que lo retiren, porque muchas veces se pueden quedar por este poquitico aquí como coagulitos que pueden producir que falle el proceso. Entonces a veces me tocó varios procedimientos que jefes me los conectaban con este conectorcito y no había problema, pero otros, varios me dijeron, no, ya me ha tocado que se tapona, se llena como de sangrecita, pues lo ideal es que no se formara coágulos, pero es bueno retirar siempre este conectorcito y pues reponerlo. A veces lo guardaban pues porque solamente era por un ratico, los dejaban ahí en las mismas gasitas estériles y lo conectaban nuevamente. Aquí es importante lo que decía ahorita la jefe, las posibles complicaciones que digamos ustedes pueden estar implicados, porque aunque generalmente los primeros que uno llama es al médico, pues los que llegan de una son ustedes. Entonces, ¿qué complicaciones pueden haber? Complicaciones alérgicas, toxicidad por citrato, problemas relacionados con el acceso vascular y la hipotensión. En alérgicas nos encontramos principalmente alergias a los líquidos de reposición. Podemos encontrar sobre todo con el plasma, que se pueden generar, que empiezan a tener estas ronchas, usted empieza a ver como el catéter, se empieza a ver el paciente como colorado, se le empieza a ver sarpullido, se le empieza a ver, entonces hay que estar pendientes porque no necesariamente se tiene que parar el procedimiento, sino que se le puede decir al médico, pongámosle corticosteroides para que baje difenhidramina y para bajar pues como esa alergia. Ya así pues según como vaya mejorando el paciente continúa el proceso, aunque cuando la máquina está encendida no puede estar más de 10, 15 minuticos quieta porque se puede pues como formación de coágulos. Tenemos toxicidad por citrato, porque durante el procedimiento se le infunde anticoagulante para evitar que se formen coágulos en la máquina o el proceso como tal. Generalmente hay pacientes o donantes, porque también se utiliza en los procedimientos de aféresis en donantes, que son muy sensibles a este citrato, entonces empiezan a sentir como un hormigueo en la boca. No sé si alguno haya donado plaquetas y sientan esa sensación, pues algunas son muy fáciles de dejarlas pasar, pero a veces hay otros que les pega demasiado duro ese citrato, y de ahí era lo que decía la jefe, de ponerle un bolito durante el proceso con calcio para evitar que se presente esto. ¿Por qué se presenta esto? Porque el citrato captura el calcio que hay disponible y produce como tal, pero es algo temporal durante el proceso, pero ya después finaliza, ya eso no hay como reacciones posteriores. Entonces puede incluso parestesias bucales, de carpo en los pies, tetania, puede producir hasta espasmos. No me ha tocado, pero hay unos que pueden ser mucho más sensibles. Se hace pues como una vigilancia y suplemento pues de calcio
en estos casos y intravenoso, pues porque oral se demoraría mucho, como dicen las mamás, para orar. Entonces intravenoso sería lo ideal pues, durante el proceso. Problemas relacionados, complicaciones con el acceso vascular. Me ha tocado que a veces empiezan a sangrar abundantemente, entonces hay que estar como limpiando, revisando si es adecuado hacer este tipo de procedimientos antes de, y por eso es muy importante también como el apoyo de ustedes que por ejemplo, hoy no es el intercambio, o va a ser hoy, ustedes tienen que hacer la limpieza y revisan, ve, ese catéter lo veo como contaminado, no lo veo adecuado, entonces como esa comunicación que se tenga pues como con la parte del banco de sangre y obviamente informar al médico si hay algún problema con catéter, porque ya después de preparar la albúmina, como les digo, solo dura 24 horas, entonces se podría pues como perder en ese caso, puedes producir hematomas, trombosis, infecciones o problemas en el retorno debido, digamos, al posicionamiento del catéter. Y la hipotensión es muy común porque a veces ese líquido de reemplazo, sobre todo con la albúmina, como viene como una temperatura más bajita de la corporal, les produce demasiada hipotensión, pero es un signo que es muy sensible pero es inespecífico, pues porque a pesar de todos estos procedimientos de intercambio plasmático siempre tienen que ir monitorizados para evitar pues estar pendientes. Me ha tocado unos que se ponen súper hipotensos, pero a veces es porque están ansiosos, tienen mucho estrés, pero también pueden ser, digamos, por el intercambio como tal o ya por la enfermedad de base del paciente. O en el caso que sea el intercambio con plasma, que sea pues alguna un trali o que ya tengan pues como una infección como tal. El Amicus, esta es la Amicus, que es la máquina con la que hacemos los intercambios, garantiza la seguridad y el confort de los pacientes con medidas extras porque tiene un volumen, muy importante, un volumen extracorpóreo muy bajo de 160 mililitros, permite la conservación consistente de las plaquetas porque se le retorna, nos quedamos con el plasma pero no se van plaquetas en él, la velocidad máxima tiene adecuada, él tiene estipulada una velocidad de retorno del citrato. En algunos lugares acá no se utiliza un calentador de sangre, pero eso sería para otro tipo de procedimiento. Y obviamente los kits están esterilizados con irradiación para evitar pues, los residuos de óxido de etileno en los pacientes. Aquí, digamos que la configuración, aquí mostramos pues como una fotico eso no es real, ya les voy a mostrar, pues no es real, lo digo que no es de aquí de Colombia como tal, es de Estados Unidos, que ayuda a los operadores porque permite el cambio automático del líquido de reemplazo, tiene pues como una pantalla táctil que permite como todo revisar o ir revisando todos los procesos. Esta es la maquinita, digamos que tiene una pantalla, las balanzas donde se cuelgan las soluciones y los líquidos de reemplazo, este es el poste de solución, pues es como para que conozcan como el equipo, aquí está la parte de la centrífuga que es donde se da la separación y tenemos aquí el panel donde se conecta el estuche. Acá en la configuración, pues eso es lo que se ve en la máquina y lo que ve la jefe, pero es muy importante que lo conozcan para que vean qué características nos pide, por ejemplo, el equipo nos pide género, nos pide peso, la estatura, el balance de líquidos, que es muy importante, porque me tocó una sola vez que un nefrólogo me dijo, no, este paciente está súper hematizado, bajémosle el balance de líquidos, o sea, que les traigamos un poquito, pero no le retornemos tanto, pero lo ideal es que siempre esté al 100%, porque incluso me tocó uno que me dijo, bájele al balance de los líquidos, y ese paciente se me descompensó, pensamos que había entrado en paro y era que no estaba adecuadamente pues como este balance de líquidos, lo mínimo yo creo que hasta el 90%, o si es el caso hablar pues como con el médico, pero generalmente pues a pesar de que sea pacientes renales y todo eso, que sea al 100% para evitar que se nos descompense el paciente. Tenemos el hematocrito, entonces estas son las características, digamos que la máquina nos pide para poder configurar el procedimiento. ¿Qué tenemos o qué bondades tiene esta máquina? Acá yo les hablaba de los volúmenes, que nos decía que puede ser de 1 hasta 1,5, entonces yo podría poner aquí en la máquina, poner las características del paciente y poner, el médico me dijo que le iba a sacar, no sé cómo lo maneja aquí, si le dicen en plasma remover en mililitros como tal o en volúmenes de plasma, le voy a, por ejemplo en este caso, voy a poner este ejemplo que está aquí, le voy a retirar a esta mujer de 120, aquí están libras, pero aquí en Medellín y en todas partes está configurado en kilogramos, con una estatura, le voy a retirar un volumen de plasma que equivale a 1876. Entonces, un ejemplo, la jefe la llama al médico y le dice, ay jefe, ven, es que tengo este paciente con estas características,
¿será que le puedo remover esta cantidad de plasma? Entonces ella se puede ir a la máquina, encenderla y decir, bueno, el médico me dio estas características, me dijo tanto plasma, yo le puedo poner aquí 2000 y él me va a decir cuántos volúmenes de plasma son. Si está entre 1 y 1,5, me dice, sí, doc, le podemos movilizar a ese paciente. O si aquí manejan con volúmenes, le digo, bueno, necesito removerle 1,5, yo introduzco como esa información en la máquina y me va a mostrar cuánto plasma se debe remover. Entonces digamos que esa es la bondad de esto, que me permite poder más o menos pronosticar cómo sería como el proceso como tal. Y acá también me indica que yo puedo copiar si es con albúmina, el líquido de reposición, o si es con plasma, que son los que normalmente se utilizan. Entonces aquí están todos los parámetros, volúmenes de plasma, el género, el peso, son los valores o los intervalos que maneja el equipo, la estatura, tenemos el balance de líquidos, tenemos el hematocrito, la hemoglobina, el tipo de ACD, generalmente el ACD está ya estipulado como tal con el citrato y la cantidad pues como que se debe infundir, el plasma o la cantidad de plasma a retirar que se calcula, como les decía yo, con todas las variables que uno le ingrese. Tenemos el volumen de sangre total, que también se calcula según las características que uno le introduzca, pues como del paciente como tal. Tenemos el líquido de reposición, ya sea albúmina, plasma. Bueno, que es otra, estas bondades de este equipo, se puede hacer mitad albúmina, mitad plasma, porque nos ha tocado de todo, que no, son de 3000, hágale 1500 con albúmina, que porque tiene como el fibrinógeno bajito, y hágale el resto con plasma. Entonces se puede realizar, siempre empezando pues como con la albúmina, y ya después cambiándole cuando ya se acabe la albúmina, el líquido de reposición plasma, y continuar pues como colgándole, poniéndole en el equipo los plasmas. Estos son de allá del banco de la Hospital Alma Mater. Entonces esta bolsita es la que se utiliza, digamos, allá tienen estas de Fresenius para la preparación de la albúmina. Entonces mire que es simple. Yo a los pacientes, y es muy importante también tener como una adecuada comunicación con los pacientes, porque se supone que el médico es el que les debe dar esta información, pero tú llegas con esa máquina, llegas instalando y dices, ¿qué me están haciendo? Eso es una diálisis, porque todo el mundo, eso es como una diálisis. Entonces es súper importante también tener informado al paciente, porque a veces me he encontrado con pacientes súper ansiosos, súper estresados, que uno les empieza el procedimiento y va muy bien, pero llega un momento en que se empiezan a darles como taquicardia, pero es como el proceso tal, porque no se ha informado, no se les ha contado cómo es el proceso como tal. Entonces aquí está la máquina, acá atrásito está un ganchito para colocar solución salina, está el anticoagulante, estos dos de aquí adelante son de líquido de reposición, esta es una bolsita de plasma intermedio, porque generalmente las bolsas son grandes, hasta de 4000, tienen un volumen hasta de 4000 litros, de 4 litros, de 4000 mililitros para la extracción pues como de plasma. Y acá está el líquido de reposición. Estas maquinitas a veces se puede una sola bolsita o se pueden dos, todo va a depender del peso. Estas maquinitas, o sobre todo esta máquina, aguanta más o menos 2000, o sea, 2 litros en cada ladito. Entonces si le piden, por ejemplo, a un paciente una albúmina de 4000, pues no se puede preparar en una sola bolsita, porque empezaría a sacar error de la máquina en la balanza. Entonces se puede separar. Yo creo que este paciente era como de 2000, y acá se da, este es el líquido de reposición. Esta es una fotico real. Acá están, digamos que el estuche instalado como tal, están los clamps de extracción, de retorno, tenemos el clamp de la ACD que constantemente, entonces es como una fotico real del procedimiento como tal de intercambio plasmático. Acá en la pantalla del procesamiento, entonces nos vamos mostrando, en el caso de la jefe, el tiempo transcurrido, el tiempo total, nos muestra el líquido de reposición, el balance de líquidos actualmente, el flujo o la velocidad de infusión, la proporción de ACD y el flujo del citrato, o sea, la cantidad que se infunde al paciente. Entonces digamos que esta es la pantalla durante todo el procedimiento. ¿Qué ventajas tiene este equipo? Que es continuo, o sea, no es que saque un poquitico, procesa, separa, y bueno, mire que aquí se ven tanto las presiones de extracción como de retorno constantemente, porque tanto como está extrayendo, está retornándole al paciente para mantenerlo como isovolémico.
tenemos pues como unas opciones, se las mostraba acá, podemos parar el procedimiento y comenzar, como tiene colgadito la solución salina, si se nos descompensa y pues ustedes no tienen otro acceso, digamos, para conectarle, se le pueden poner, empezar a comenzar el salino si se descompensa el paciente, y ya estos dos serían como en el caso que tengamos que finalizar el procedimiento, por ejemplo, que el catéter no funcione, se da fin del proceso, o porque no se le retornaría, porque hay momentos en que ya está tan obstruido el catéter que no alcanza a retornar, entonces nos toca finalizar el proceso, o ya finalizando que el médico diga no, ya no podemos continuar, se realiza reinfusión de lo que tenga la máquina, aunque no es tanto volumen extracorpóreo, pero tratar de que se le devuelva lo mayor posible pues como al paciente. Tenemos aquí, nos va mostrando cuando le damos que le vamos a proporcionar salino al paciente, entonces empezamos y él nos va mostrando más o menos el balance que tiene. De ventaja esta máquina que él va calculando el balance de líquidos, estaremos al 100%, o sea, si el procedimiento es de 2 litros, 2 litros le tenemos que retornar. Entonces, si paramos en cierto momento y le empezamos a infundir salino, él también calcula este salino entre el balance de líquidos, y por eso cuando digamos que le van a dar continuar, les va a quedar un poquitico más de albúmina porque ya le infundimos salino. Entonces no va a decir, ay, necesito acabar toda la albúmina, porque no, la idea es que la máquina tiene en cuenta la solución salina que se le devuelve, el poquito de anticoagulante para calcular ese 100% pues como de balance de líquidos. Este es el procedimiento acá nos muestra el tipo de líquido de reposición y nos muestra el envase, porque como les dije, estaba colgadito en uno, pero se pueden poner en 2 posiciones, en la izquierda o en la derecha, y aquí puede cambiar uno si se le acaba en esta bolsita, o él cambia automáticamente, pero pues se puede dar la opción de cambiar a la otra envase de líquido de reposición. Ya esto es como lo ultimito, ¿qué recomendaciones? Se puede realizar un mix con heparina, creo que lo realizan acá si no estoy mal, ¿cierto? Porque en otra parte no lo hacen, o sea, a la CD, que es de 500 centímetros cúbicos, se les adiciona 1 centímetro cúbico de heparina. ¿Esto para qué? Para cambiar la relación anticoagulante para estos pacientes que son tan sensibles hacia anticoagulante, y normalmente es 1 en 12, ¿qué quiere decir? Que por cada 12 mililitros de sangre se infunde 1 de anticoagulante. Cuando se hace este mix, cambia la proporción de cada 25 mililitros de sangre 1 de anticoagulante, entonces cambia las proporciones para que no se le infunda tanto ACD. No se recomienda superar 3 volemias, lo que yo les decía, que generalmente manejar entre 1 y 1,5, pues eso también pues como va a depender del médico, y el éxito del procedimiento, lo que yo les decía en gran medida, también fuera de la instalación del estuche como tal, es en el manejo del catéter que se dé. Obviamente el tiempo de la inserción, revisar pues que no esté como con signos como de infección, que el paciente se encuentre adecuadamente, y obviamente que no esté sangrando, porque si empieza a sangrar mucho, revisar pues como que el catéter no se haya desacomodado, y siempre es importante mantener la velocidad programada, porque a pesar de que cuando empieza con albúmina dice 80 mililitros por minuto, cuando se le pone el plasma sigue diciendo 80, pero la infusión es en 50. Pues, pero él no cambia la velocidad en la máquina como tal, pero cuando se le pone como líquido de reposición plasma es 50 mililitros, entonces es mucho más extenso el proceso cuando el líquido de reposición es con plasma. ¿Listo? Entonces, como todo así a grosso modo, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta.